Bueno, hemos empezado de alguna forma bastante bien, con el gol a favor en los pocos minutos de empezar. Después la verdad que nos hemos venido un poco abajo porque, no sé, para mi punto de vista faltaba algo de intensidad. Nos hemos acomodado, digamos, un poco al ritmo que querían llevar ellos o que parecía que querían llevar ellos del partido. A partir de ahí, bueno, nos han metido los dos goles que la verdad que nos han hecho un poco de daño, pero yo creo que lo estamos haciendo las cosas bien. Los conceptos que teníamos que hacer durante el partido los habíamos asimilado bien y yo creo que el partido era bastante correcto. Y bueno, al final del partido ya nos hemos tirado un poquito más arriba y parece que hemos conseguido el gol del empate, que posiblemente a lo mejor sea lo más justo. Bueno, la verdad es que un punto fuera de casa nunca va mal, ¿no? Sobre todo contra San Andrés, que lleva aquí 3 empates con el nuestro, no había perdido ningún partido. Sí que es verdad que tal y como se nos había puesto el partido al principio, en los primeros minutos, pues claro, se te pone el partido 1-0, se te pone muy bien y piensas en la victoria, pero bueno, tal y como era el partido, un empate tampoco es malo. Bueno, te comento el partido de hoy. Bueno, para mí lo más justo ha sido el empate, porque ambos equipos han tenido sus ocasiones. Es verdad que ellos han empezado muy bien, metieron el gol en el minuto 5 y hemos ido a remolque casi toda la primera parte. Luego, con 2 jugadas aisladas nos pusimos por delante con 2-1, que acabó el primer tiempo así. La segunda parte el Sant Feliuenc salió con las líneas más abiertas y buscando el gol. Ha tenido la fortuna que faltando 3 minutos nos han hecho un gol a balón parado y felicitar también a los dos equipos porque se ha visto un buen partido y también ha sido un partido muy disputado por ambos equipos. A ver, bueno, es un resultado tanto para nosotros como para Sant Feliuenc jodido, porque los dos buscábamos la victoria para no despegarnos de los dos de arriba. Ahora si han ganado los dos de arriba pues nos pondremos a 4 y 5 puntitos, pero bueno, tenemos que mirar el lado positivo, no hemos perdido, sigue el equipo sumando, que es lo importante, y ahora tenemos unos partidos que más o menos con los equipos de la zona baja, y si los sacamos adelante, y ahora vienen enfrentamientos muy directos. El Sant Feliuenc me parece que la semana que viene recibe a San Mauro, que también es un partido muy competitivo, y si nosotros aprovechamos esta oportunidad que tenemos ahora de 5 o 6 partidos con los equipos de abajo y los sacamos adelante, pues nos podemos meter otra vez ahí arriba.